Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Florida, Estados Unidos. ¿Recuerdas dónde estabas cuando se anunció que el jurado había llegado a un veredicto en el caso de Casey Anthony? Les cuento, era el 5 de julio del 2011 y yo me encontraba en el family de mi casa, en la sala de estar, y sentí que todo se detuvo cuando pararon la programación regular para anunciar que tras más de 10 horas de deliberación, el jurado había llegado a un veredicto. Inocente. El jurado absolvió a Casey Anthony de los cargos por delitos graves: abuso infantil agravado, homicidio involuntario y asesinato en primer grado. El jurado la condenó por 4 cargos de proporcionar información falsa a un agente del orden público. En el 2008, Casey Anthony, de 22 años, fue acusada del asesinato en primer grado de su hija, Caylee Anthony. La cobertura mediática y el debate sobre el caso en redes sociales despertaron la atención nacional. Aunque el juicio de Anthony comenzó en el 2011, los medios de comunicación ofrecieron interpretaciones de las pruebas y relatos de la vida de Casey desde los mismos hechos en el 2008, lo que permitió que una gran cantidad de información fuera accesible al público antes de que comenzara la selección del jurado. El juicio de Casey Anthony puso en tela de juicio la capacidad del sistema judicial para aislar eficazmente a los jurados, ya que los informes de los medios de comunicación están protegidos en gran medida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En la era de los juicios en redes sociales, el derecho de una persona a un juicio justo y a un castigo razonable entra en conflicto directo con el derecho de los medios a la libertad de expresión y el derecho del público en general a consumir las fuentes de noticias de su elección. Casey pudo haber sido absuelta en el tribunal, pero en el mundo exterior sufrió castigos sociales que contradicen su condición de mujer inocente, impuesta por el tribunal. Pero vamos a los hechos. A principios de junio del 2008, Cindy Anthony, la mamá de Casey, encontró fotos en línea de su hija Casey en fiestas con fecha y horas registradas durante las horas en que Casey debería haber estado trabajando. Ambas discutieron por estas fotos, estas acciones de Casey. Cindy Anthony era responsable de cuidar a su nieta Caylee en estas ocasiones, cuando Casey supuestamente estaba trabajando, lo cual se justificaba debido a que Casey necesitaba conservar su trabajo en Universal Studios en Orlando. Al día siguiente de la discusión, el 16 de junio, Casey y Caylee, a quien vemos en la foto, salieron de la casa de los Anthony. Nadie pudo confirmar haber visto a Caylee Anthony con vida de nuevo. ¿Quién es Casey Anthony? Casey Marie Anthony nació el 19 de marzo de 1986 en Warren, Ohio, hija de Cindy, que era enfermera, y George, que en ese momento trabajaba en la policía. Casey creció con su hermano mayor, Lee.
De niña, Casey solía ser descrita como una persona brillante y agradable. Pero durante high school, o sea, en plena adolescencia, durante la preparatoria o la secundaria, así se le llaman en otros países, en Puerto Rico pues le decimos high school. Durante high school, o sea, en plena adolescencia, se hizo evidente un patrón de acciones poco responsable. Casey faltaba a clases, no completaba los trabajos, salía de fiesta y mentía continuamente. Casey fue a Colonial High School en Orlando, Florida. En el 2004 estaba lista para subir al escenario con sus amigos y familiares presentes a recibir su diploma y dejar atrás su vida escolar. Las invitaciones ya estaban enviadas, incluso ya había empezado a recibir regalos de graduación. Sin embargo, en los días previos a la graduación, su madre empezó a hacerle preguntas. Casey, ¿dónde está tu birrete? Casey, ¿dónde está tu toga? ¿Qué está sucediendo? A medida que se acercaba el evento, Casey supo que no podría guardar el secreto mucho tiempo más. Y tenía razón. El día antes de que Casey recibiera su diploma y se graduara de high school, Cindy recibió una llamada de la escuela diciendo que Casey no podía asistir a la ceremonia de graduación porque no tenía suficientes créditos para graduarse. Después de que Cindy se tranquilizó, le dijo a su hija que no dijera ni una palabra a nadie, ni a su padre, ni a su hermano, ni a sus abuelos, a nadie. Así que ahora Casey y Cindy tienen un secreto y ambas lo siguieron hasta la ceremonia de graduación. Los abuelos de Casey que asistieron a la ceremonia empezaron a confundirse al darse cuenta de que Casey no tenía ni toga ni birrete como los demás estudiantes. Al preguntarle a Cindy por qué era esto, ella le explicó que la escuela había cometido un error, pero que no se preocuparan. Ni Cindy ni Casey llamaron a ningún familiar para avisarles que Casey no se había graduado, ni devolvieron ninguno de los regalos de graduación que había recibido, ni cancelaron la fiesta de graduación para después de la ceremonia. El tiempo pasa. A los 19 años, Casey quedó embarazada. Inicialmente negó su embarazo, pero luego le confesó la verdad a sus padres. Se desconocía y se desconoce la identidad del padre de Kaylee. El 9 de agosto del 2005 dio a luz a su hija, Kaylee Marie Anthony. Casey se mantuvo viviendo en el hogar de sus padres junto a su hija Kaylee y su hermano mayor Lee. La familia quedó compuesta por George Anthony, el padre de Casey, nacido en el 1951. Cindy Anthony, madre de Casey, que ya la presenté anteriormente, nacida en el 1958. Este matrimonio, ellos se casan en Niles, Ohio, en el 1981, tras conocerse en un hospital donde Cindy trabajaba. En noviembre de 1982 nace Lee Anthony, el hermano mayor de Casey. Y en marzo de 1986 nació Casey Marie Anthony en Warren, Ohio, como ya les había mencionado. En 1989, la familia se muda desde Ohio a Orlando, Florida. Los abuelos por parte de ambos estaban residiendo allí en la Florida. Recuerden que la Florida es un estado muy buscado por personas retiradas para jubilarse debido al clima que es más cálido en comparación al resto de los Estados Unidos. George fue policía durante un tiempo, pero tras un accidente de tránsito mientras trabajaba, tuvo que dejarlo. Pero como ya vimos cuál es la composición familiar, vamos a regresar a los hechos. Ese 16 de junio del 2008, tras discutir con Cindy, con su mamá, Casey se va de la casa familiar y se mudó con su novio Anthony Lázaro y los dos compañeros de piso de Anthony, que se llamaban Nathan Lesniewicz y Cameron Campana.
Lázaro y sus compañeros de piso testificaron que Caylee Anthony nunca entró en el apartamento. Cindy procuró conversar con Casey en varias ocasiones sobre su situación y sus planes de regresar a la casa familiar. Casey le sostuvo a su madre y a su novio que Caylee estaba al cuidado de una vieja amiga y niñera llamada Zenaida Fernández González o Sunny. La familia y los amigos de Casey testificaron que nunca conocieron a Sunny. El trabajo de Anthony en Universal Studios jugó un papel importante en la explicación de Casey sobre su ausencia y la de Caylee Anthony del hogar familiar. Casey le dijo a su madre que el trabajo consistía en realizar varias reuniones y que las negociaciones iban a ser muy largas. Estas supuestas reuniones impedían que Casey y por lo tanto su hija visitaran a Cindy Anthony durante el día. Además, Casey afirmó que era más sensato que ella y Caylee se quedaran en el apartamento de Sunny, ya que estaba más cerca de Universal Studios y Sunny estaría fácilmente accesible para cuidar a la niña. El 18 de junio, Casey le dijo a su madre que iba a un viaje de trabajo al parque temático Busch Gardens en Tampa. Casey le dijo a Cindy que llevaría a Caylee y Sunny con ella para que Sunny la cuidara mientras estaba en las reuniones. Durante el supuesto viaje de 6 días, Cindy no tuvo noticias de su hija y le dejó múltiples mensajes de voz. Cuando Casey finalmente le devolvió la llamada, le contó a Cindy que Sunny había sufrido un grave accidente de carro y que estaba hospitalizada. Ella y Caylee no podían volver a casa. Casey cuenta que regresó a Orlando proveniente de Tampa solo para recoger información del seguro y comunicarse con la familia de Sunny sobre su hospitalización. Igualmente, le mencionó a Cindy que se detuvo en la casa un momento para comprar algunas cosas porque tenía que regresar a Tampa inmediatamente y no sabía en ese momento cuándo volvería. Le admitió también haberse llevado unos recipientes de gasolina que habían desaparecido de la casa. Durante el mes de julio, Anthony evadió las peticiones de su madre para verla a ella y a Caylee en persona. Casey le dijo a su madre que estaba fuera de la ciudad con Caylee, intentando reavivar una antigua relación, y se negó a permitir que Cindy hablara con la niña por teléfono. Cindy Anthony esperaba que su hija regresara a casa el fin de semana del 4 de julio, pero supuestos problemas con el carro la mantuvieron a Casey en Jacksonville, Florida, a donde había ido supuestamente también por trabajo. Aparentemente había ido allí por cuestiones, como les acabo de decir, de trabajo, y con todos estos problemas del auto no había podido regresar. El 15 de julio, Casey y Caylee Anthony aún no habían regresado. George Anthony, el padre de Casey, recibió una carta que indicaban, escuchen bien, que el carro de Casey había sido removido en una grúa en Orlando, no en Jacksonville. George le comunicó esta información escrita a Cindy, quien intentó llamar y enviarle mensajes de texto a Casey sobre un problema importante que necesitaba discutir con ella de inmediato. Cindy y George recuperaron el carro. Ambos informaron que en el baúl había un olor fuerte a descomposición. Realmente ellos indicaron que no podían, era intolerable el olor que había en el baúl, o sea, en el maletero del carro. Ni la policía ni los Anthony pudieron determinar la causa del olor, pero habían bolsas de basura en el baúl, en el maletero.
Cindy decidió llamar a una amiga del trabajo de Casey para preguntar por su hija y por su nieta. La amiga de Casey, llamada Amy, le confirmó que Casey estaba en el apartamento de su novio. Salir de la ciudad había sido otra de las mentiras de Casey. Cindy llegó al apartamento de Anthony Lázaro y lo encontró, y le exigió a Casey que la llevara a ver a su nieta. Ambas guiaron un rato, pero Casey no le dio a su madre ninguna indicación de su destino final. Durante el viaje, Cindy recurrió a llamar a la policía para denunciar a Casey. Ya estaba desesperada. Regresaron a la casa de los Anthony. Finalmente, Casey admitió que Kaylee llevaba 31 días desaparecida. Afirmó que Sunny le había quitado a la niña. Ella pensaba que como un castigo por ser una mala madre porque trabajaba demasiado, pero que habían hablado ese día, el 15 de julio, y que había escuchado la voz de Kaylee. Decidieron llamar al 911. Bueno, Cindy decidió llamar al 911. Y cuando el operador del 911 le preguntó por qué había tardado a Casey, le preguntó por qué había tardado tanto en reportar la ausencia de Kaylee, ella respondió: la he estado buscando y he recurrido a otros recursos para intentar encontrarla, lo cual sé que fue una tontería. Así comenzó la investigación de la desaparición de Kaylee. Dios mío, afirmó que desde la desaparición de Kaylee pasaba todos los días buscándola, mintiéndole a su familia y amigos por miedo. Durante la investigación, condujo a los agentes al apartamento de Sunny, el último lugar donde afirmó haber visto a su hija. Sin embargo, el apartamento estaba vacío. Cindy no pudo contactar a Sunny ni dar información suya a la policía porque había perdido su teléfono personal mientras trabajaba en Universal Studios. También condujo, llevó a los agentes por Universal Studios, a pesar de que los supervisores insistían repetidamente en que ella no era empleada. Tras caminar por las instalaciones durante casi una hora, admitió haber mentido sobre su trabajo. La policía arrestó a Anthony y la acusó de negligencia infantil, falsas declaraciones oficiales y obstrucción de una investigación. El 11 de diciembre de 2008, el lector de medidores Ron Kronk reportó unos restos óseos en lo que el FBI posteriormente identificaría como una manta de Winnie Pooh y varias bolsas de basura a menos de 1 milla de la casa de los Anthony. El 19 de diciembre, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Kaylee Anthony. La boca de los restos óseos estaba cubierta con cinta adhesiva. Sin embargo, debido a que el cuerpo había permanecido en descomposición durante tanto tiempo, ninguna prueba pudo determinar la causa de la muerte de Kaylee. Vayamos ahora a información ofrecida en el juicio. Del informe oficial oficial de la policía se desprende que en la tarde del 15 de julio del 2008, agentes del orden público llegaron a la residencia de los padres de Casey, George y Cindy Anthony, en respuesta a 3 llamadas al 911 realizadas por Cindy Anthony. En las primeras 2 llamadas, Cindy Anthony solicitó asistencia policial para recuperar un vehículo y dinero presuntamente robado por Casey. En la tercera, Cindy Anthony informó que su nieta Kaylee llevaba aproximadamente 30 días desaparecida. Cindy declaró que hizo estas llamadas porque, como Casey no le decía dónde estaba Kaylee, realmente ya estaba desesperada. Al llegar, los agentes separaron a los familiares según el procedimiento habitual y obtuvieron declaraciones sobre la niña desaparecida. Casey pareció cooperar con los agentes y de hecho proporcionó información libre y voluntariamente. Ella informó a la policía, a los oficiales, que había visto a Kaylee por última vez cuando la dejó en el apartamento de su niñera, Zenaida Fernández González, el 9 de junio de 2008.
Casey le informó a la policía que González vivía en los apartamentos Sawgrass en Orlando, pero no podía recordar el número del apartamento. Casey aceptó acompañar al agente Acevedo a los apartamentos Sawgrass para mostrarle exactamente dónde había visto a su hija por última vez. La declaración se leyó como prueba en el juicio y se presentó de la siguiente manera. El lunes 9 de julio de 2008, entre las 9 y la 1 de la tarde, yo, Casey Anthony, llevé a mi hija, Kaylee Marie Anthony, al apartamento de su niñera. Kaylee cumplirá 3 años el 9 de agosto de 2008. Nació el 9 de agosto de 2005. Kaylee mide aproximadamente 1 metro de altura. Es blanca con cabello castaño claro hasta los hombros. Tiene ojos color avellana oscuro y una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo. El día de su desaparición, Kaylee vestía una camiseta rosa con shorts vaqueros, zapatillas blancas y el pelo recogido en una cola de caballo. El 9 de junio de 2008, entre las 9 y la 1, llevé a Kaylee a los apartamentos Sawgrass, ubicados en Conway Road. Su niñera, Zenaida Fernández González, la ha cuidado durante los últimos 2 años. Zenaida tiene 25 años y es de Nueva York. Mide aproximadamente 1,70 m y pesa 63 kilos. Tiene el pelo castaño oscuro y rizado y ojos marrones. Su cumpleaños es en septiembre. Conocí a Zenaida a través de un amigo en común, Jeffrey Michael Hopkins. Ella ha cuidado de su hijo Zachary durante 6 meses o 1 año. Conocí a Zenaida en Navidad del 2004. En la fecha indicada arriba, el 9 de junio de 2008, tras dejar a Kaylee en el apartamento de Zenaida, me dirigí a mi lugar de trabajo en Universal Studios. He trabajado en Universal durante más de 4 años, desde junio del 2004. Salí del trabajo sobre las 5 de la tarde y volví al apartamento a recoger a mi hija. Sin embargo, al llegar me di cuenta de que ni Zenaida, ni Kaylee, ni ninguna de sus 2 compañeras de piso estaban en casa. Había coincidido brevemente con Raquel Farrell y Jennifer Rosa en varias ocasiones tras llamar a Zenaida para preguntar dónde estaban ella y Kaylee y a qué hora volvían. Esperé fuera del apartamento. Había llamado a Zenaida esa misma mañana antes de llevar a Kaylee a casa por la tarde. Cuando la llamé, su teléfono ya no funcionaba. Pasaron 2 horas y sobre las 7 de la noche salí del apartamento y me dirigí a lugares conocidos a los que Zenaida solía ir con Kaylee. Uno de los lugares favoritos de Kaylee es el parque Jay Blanchard. Pasé el resto de la noche dando vueltas y preocupándome por uno de los pocos lugares donde me sentía, entre comillas, como en casa: el apartamento de mi novio Anthony Lázaro. Durante las últimas 4 semanas desde la desaparición de Kaylee, me he alojado en el apartamento de Anthony en Sutton Place. He pasado todos los días desde el lunes 9 de junio de 2008 buscando a mi hija. He mentido y robado a mis amigos y familiares para hacer todo lo posible por encontrar a mi hija. He evitado llamar a la policía o incluso avisar a mi propia familia por miedo. He tenido o sigo teniendo miedo de lo que le haya podido o pueda pasarle a Kaylee. No he tenido contacto con Zenaida desde el jueves 12 de junio de 2008. Recibí una llamada rápida de Zenaida. Ni una sola vez he podido preguntarle por mi hija ni obtener información sobre dónde encontrarla. Todos los días he ido a centros comerciales, parques, a cualquier lugar donde recuerdo que Zenaida llevara a Kaylee. Hoy fue el primer día que escuché su voz en más de 4 semanas. Tengo miedo de lo que Kaylee está pasando. Después de 31 días, sé que lo único que importa es recuperar a mi hija, a pesar de los muchos intentos de contactar a Zenaida, y en la breve conversación del 12 de junio, nunca pude comprobar el estado ni el bienestar de mi hija. Zenaida nunca intentó explicarme por qué Kaylee ya no está en Orlando, ni si alguna vez la traerá a casa. El detective Malik comenzó entonces a investigar la información que Casey le había proporcionado en esta declaración y descubrió que era completamente falsa.
Más tarde, el 16 de julio, llamó a Casey y le pidió que fuera a Universal Studios. Otros 2 oficiales la recogieron en su casa y la llevaron a Universal Studios, aproximadamente a 30 minutos en carro de la residencia de los Anthony. En la puerta de seguridad, Casey afirmó rotundamente que trabajaba allí, pero no tenía una tarjeta de identificación de empleada, ni su supuesto gerente aparecía en la base de datos de Universal Studios. Al no poder confirmar su situación laboral, Casey indicó que podía mostrarles a los oficiales dónde trabajaba. Los condujo a un edificio en una zona exclusiva para empleados de Universal Studios y caminó incluso por un pasillo antes de detenerse y admitir que no trabajaba allí. Casey también admitió que había mentido sobre trabajar y sobre la dirección de González, pero sostuvo que había dejado a Kaylee con González el 9 de junio de 2008 y que había hablado con la niña por teléfono el 15 de julio de 2008. Posteriormente, Casey fue llevada a la oficina del alguacil, donde fue arrestada por negligencia infantil y por proporcionar información falsa a las autoridades. En la oficina del alguacil se le informó a Casey sobre sus derechos Miranda, por primera vez. Cuando los restos de Kaylee fueron descubiertos posteriormente cerca de la casa de la familia Anthony el 11 de diciembre de 2008, Casey fue acusada de asesinato. Posteriormente fue imputada por asesinato en primer grado, maltrato infantil agravado, homicidio involuntario agravado de un menor y 4 cargos por proporcionar información falsa a un agente del orden público. En cuanto a los últimos 4 cargos, Casey fue acusada de proporcionar a sabiendas y deliberadamente la siguiente información falsa: que Casey trabajaba en el Universal Studios en Orlando durante el año 2008, que dejó a la niña Kaylee Marie Anthony en los apartamentos Sawgrass 2863 South Conway Road, en el apartamento 210 en Orlando, Florida, con una persona identificada como Zenaida Fernández González el 9 de junio del 2008, que también informó a las personas identificadas como Jeffrey Michael Hopkins y Juliette Lewis, ex empleados de Universal Studios, de la desaparición de la niña Kaylee Marie Anthony entre el 9 de junio y el 16 de julio, que recibió una llamada telefónica de la niña Kaylee Marie Anthony el 15 de julio de 2008, aproximadamente al mediodía. Como prueba, la fiscalía presentó, primero, cabello humano hallado en el maletero, en el baúl del carro de Casey. La fiscalía analizó el cabello y confirmó que pertenecía a la familia Anthony y que era de ascendencia femenina. Utilizó los servicios de detección de olores del experto forense Arpad Bass para analizar el aire del baúl en busca de descomposición. El doctor Bass encontró compuestos asociados con la descomposición en el carro, en particular aquellos asociados con las primeras etapas de la descomposición de un cuerpo. Sin embargo, esta prueba fue controvertida porque el análisis de olores no siempre es aceptado en la comunidad forense, y el baúl estaba libre de un compuesto esencial para la descomposición humana llamado undecano. Había un alto nivel de cloroformo en el baúl del auto, aunque no se sabía si la sustancia química se había usado ilegalmente o si simplemente estaba presente en otra cosa, como en un producto de limpieza. La investigación cibernética de la computadora, de la laptop, la computadora portátil de Casey, reveló búsquedas de cloroformo y defensa propia. La fiscalía utilizó estas búsquedas para postular premeditación. Más adelante en el caso, Cindy Anthony, la madre de Casey, afirmaría que fue ella quien buscó esos objetos en otros contextos y no Casey. Finalmente, la fiscalía demostró que Sunny, la presunta secuestradora, nunca existió. Anthony dio a la policía una dirección falsa y mintió sobre el paradero de la mujer ficticia. La fiscalía
citó a los amigos de Casey para que declararan sobre sus mentiras, tanto en general como durante el mes en que Kaylee estuvo desaparecida. Estas historias corroboraron la afirmación de la fiscalía de que Sunny nunca existió. Finalmente, la fiscalía detalló la cinta adhesiva, el tape, sobre la boca de Kaylee, señalando que la misma cinta adhesiva, el mismo tape, se encontró en la propiedad de los Anthony. El médico forense declaró que la muerte de Kaylee Anthony se calificó como homicidio debido a la demora en reportar la desaparición, la forma en que se desechó el cuerpo y la presencia de tape sobre la boca de la menor. Sin embargo, el estado del cuerpo de Kaylee impidió que el médico forense determinara la causa exacta de la muerte. Entonces viene la defensa. La defensa alegó que Kaylee Anthony se había ahogado en la piscina de la casa de sus abuelos. Declararon al jurado que George Anthony le advirtió sobre las consecuencias de tal negligencia infantil, una cadena perpetua, lo que explica o intentaría explicar por qué Cindy nunca llamó voluntariamente a la policía. La defensa optó por admitir que la niñera no existía y que Anthony sí obstruyó la justicia con sus mentiras. En cuanto a por qué Casey podía justificar tal acto, la defensa también alegó que George Anthony, el padre de Casey, abusó sexualmente de ella cuando ella era niña. A partir de este trauma, Cindy aprendió a ocultar su dolor con mentiras. George Anthony negó haber acusado sexualmente de su hija. Gran parte de la táctica de la defensa consistió en refutar las acusaciones de la fiscalía. De hecho, un profesor de química testificó que no existía un método comprobado para identificar la descomposición y que la basura y los productos domésticos podrían ser la fuente de las sustancias químicas en el baúl. No se encontró sangre en el coche ni en la ropa de Casey. No se encontraron huellas dactilares en la cinta adhesiva que cubría los restos de Kaylee. Su percepción fue de que la escena fue un montaje y que la cinta adhesiva, el tape, se colocó sobre el cuerpo después de que la descomposición ya había comenzado. Un forense del FBI afirmó que el tape encontrado en el cuerpo era diferente al tape hallado en el baúl de Anthony y en la casa. O sea, que no eran el mismo tipo de tape el que estaba en la boca de la niña, en el resto del cuerpo de la niña, y el que se encontraba en la casa de los Anthony. Todo esto, recuerden que son los peritos, los expertos que llevan la defensa. Para respaldar su afirmación de que Kaylee Anthony murió accidentalmente ahogándose, Cindy confirmó que Kaylee podía abrir las puertas corredizas de la puerta de cristal del patio trasero y meterse a la piscina por sí sola. El 5 de julio de 2011, tras más de 10 horas de deliberación, el jurado absolvió a Casey Anthony de los cargos por delitos graves: abuso infantil agravado, homicidio involuntario y asesinato en primer grado. El jurado la condenó por 4 cargos de proporcionar información falsa a un agente del orden público. El juez dictaminó que Casey debía pagar los $213,000 que costó la búsqueda de Kaylee por parte de la oficina del sheriff, cumplir 1 año de cárcel y pagar $1,000 en multas por cada uno de los 4 cargos de delitos menores, incluyendo el tiempo cumplido y el crédito por buena conducta. Casey se reincorporó a la sociedad unas 2 semanas después. Desde el 2018, la prensa no ha dejado de dar noticias sobre Casey Anthony. Las acusaciones sobre su conducta en aquel momento continuaron durante la década siguiente, en particular en torno a su relación con sus padres. Las redes sociales cuestionaron repetidamente la autenticidad de sus denuncias de agresión sexual y el papel de George Anthony en el ocultamiento del cuerpo de Kaylee. George Anthony ha aparecido repetidamente en entrevistas de televisión y en los medios desmintiendo las acusaciones de Casey y desmintiendo la estrategia de la defensa.
criamos a una mala semilla, reflexionó George en una entrevista en el canal de televisión A&E. Para George, es probable que su relación haya terminado para siempre. Sus palabras, y cito, no quiero verla, no quiero hablar con ella. Estas fueron sus palabras en Crime Watch Daily en octubre del 2017. Siempre he dicho que nunca hablaría con mi hija. De hecho, perdí a mi hija y a mi nieta en el 2008. Cierro la cita. Durante el programa de televisión Los Padres de Casey Anthony, La Prueba del Detector de Mentiras, que estrenó en enero del 2024, me parece, Cindy ofreció una importante actualización sobre su relación actual con su hija. Cindy reveló que no solo no la ha visto en persona desde el 2016, sino que no ha hablado con ella desde el 2021. Según Cindy, el último mensaje de Casey fue sobre los restos de Kaylee. El mensaje del 2021 decía: voy a pedirte una vez más que vengas a recoger las cenizas de mi hija, así como las pertenencias y cualquier otra cosa mía que aún esté en tu casa. Yo creo que aquí hubo un pequeño error, y lo que ella estaba diciendo era: voy a pedirte una vez más ir a recoger los restos de mi hija. Sí, porque las cenizas las tiene Cindy. En el mensaje inicial de Casey concluía diciendo que estaría en la ciudad en 2 semanas y que esperaba poder coordinar con ella para recogerla durante ese tiempo. Cuando Cindy respondió que no entregaría las cenizas de su nieta, Casey le envió otro mensaje: quédate con tu marido, asesino, adúltero y violador. No te mereces nada de ella y nunca más tendrás nada de mí. Elegiste a tu marido por encima de tu nieta y tus hijos. El mayor error de tu vida. Casey concluyó el último intercambio diciéndole a su madre que recogería las cenizas de Kaylee cuando Cindy estuviera muerta y que nunca más volvería a contactarla. Es cierto que el juicio de Casey Anthony fue un caso juzgado por las redes sociales ante la opinión pública. El juicio por redes sociales es una expresión que se utiliza para describir el impacto que la cobertura de la televisión, la cobertura periodística o en redes sociales de un caso judicial puede tener en la percepción pública de la culpabilidad o inocencia de un acusado antes del inicio del juicio. La prensa es cierto que tiene un largo historial de demonizar a las madres que muestran características poco femeninas para la sociedad, para generar información más comercial, a menudo a expensas de la verdad. El juicio fue televisado. Hubo espectadores que pasaron horas en filas de más de 100 personas para comprar entradas para uno de los pocos asientos disponibles en la sala del juicio. Se produjeron peleas por adelantarse, por colarse, como decimos aquí en Puerto Rico. La gente corrió a toda velocidad por los controles de seguridad y muchos manifestantes llegaban equipados con carteles, con cartulinas, como decimos acá en la isla, sobre lo que pensaban de Casey. Todo esto es cierto. Ahora, para pensar, al comienzo del episodio comenté, no se me vayan. Ay, Dios mío. Tuve que abrir el portón de mi casa. Al comienzo del episodio comenté en dónde yo me encontraba en el momento que Casey Anthony salió inocente. Realmente fue un caso que a mí me caló hondo. La teoría de la defensa era que Casey se quedó dormida junto a Kaylee, pero que Kaylee se despertó, caminó hasta la piscina de la casa y se ahogó. La defensa alegó que fue George quien encontró el cuerpo y, como había trabajado en la policía, sabía cómo deshacerse del mismo. Igualmente alegó que las mentiras en la vida de Casey fueron producto del abuso sexual de George. El cuerpo de Kaylee se encontró a menos de 1 milla de distancia de la casa de los Anthony. Siendo George policía, ¿no hubiera ocultado mejor el cuerpo? Para pensar. No obstante, pienso que el jurado la absolvió porque no pienso que la absolvió porque creyó esta teoría, sino por la falta de prueba científica que vinculara a Casey con el cuerpo de Kaylee. En el juicio de Casey Anthony, el jurado decidió que las pruebas contra Casey eran demasiado circunstanciales y consideró
que no había forma de confirmar, más allá de toda duda razonable, cómo murió Caylee. Casey Anthony fue liberada y pudo reincorporarse a la sociedad. No obstante, la sociedad no la aceptó. Y aunque Casey salió libre con una sentencia de no culpable, la sentencia social permanece hoy día para ella. ¿Pero qué opinan ustedes? Eso es todo, criminautas. Intenté darles, ¿verdad?, una cronología detallada, no solamente de lo que salía en la prensa, sino también de lo que yo encuentro en los documentos judiciales y legales, que son los que a la hora de la verdad determinan lo que realmente se presenta en estos crímenes. Recuerden, por favor, entrar a las redes sociales, denle like a GW5, denle like al episodio, denle subscribe al canal. Gracias por estar. Recuerden que me pueden comentar lo que les pareció y también cualquier otro crimen que quisieran que yo investigue. Hasta pronto, criminautas.